El Ministerio Conéctate a Jesús y Clases Privadas TISU presentan Ezequiel 5, ¿cuánto pesas? Resumen de las lecciones aprendidas de este libro. Vamos a orar. Padre amoroso, aunque a veces nos encontramos en medio de situaciones desgarradoras y desoladoras, confiamos en que tú estás con nosotros en todo momento. Tú eres nuestro refugio seguro en medio de la tormenta y nuestra fortaleza en tiempos de tribulación. Pedimos, Señor, que derrames tu consuelo sobre aquellos que están afligidos y desamparados en este día. Que sientan tu presencia cercana y tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Concede, oh Dios, que podamos aprender de las lecciones de Ezequiel 5, cuánto pesas, y renovar nuestra confianza en tu fidelidad y misericordia. Ayúdanos a encontrar consuelo en tu palabra y a sostenernos mutuamente en amor y compasión. Que nuestras vidas reflejen tu luz en medio de la oscuridad y que podamos ser instrumentos de consuelo y esperanza para aquellos que nos rodean. En nombre de Jesús, nuestro Salvador y Redentor, oramos. Amén. Ezequiel 5, ¿cuánto pesas? Podemos leer este capítulo en el siguiente enlace. ¿Ha tenido alguna vez problemas de peso? Nosotros sí. Siempre hemos estado bajo de peso. De repente, tras la menopausia, el metabolismo cambió y, de repente, pasamos a tener sobrepeso. Estábamos 6 kilos por encima del peso basado en nuestro índice de masa corporal. Llegó a ser tan grave que tuvimos que acudir a una nutricionista para bajar de peso. Seguimos la dieta con tanto cuidado que al final bajamos más de lo esperado. Ahora parecíamos Olivia, la eterna novia de Popeye. ¿Cómo podemos mantener un peso saludable? Pues comiendo las fuentes adecuadas de nutrición, haciendo ejercicio y siguiendo los 8 remedios naturales que se muestran en el siguiente enlace. https://vidasana.org.ar/agua-remedio-natural-. Pero ¿sabía usted que también podemos tener bajo peso o sobrepeso espiritualmente hablando? Según el capítulo 5 de Ezequiel, versículos 5 y 6, el Señor había pesado a Israel como nación, y se les encontró con sobrepeso. Leamos estos versículos para ver cómo llegaron a tener sobrepeso. Ezequiel capítulo 5 versículo 5. Así dice el Señor y Dios, esta es la ciudad de Jerusalén. Yo la coloqué en medio de las naciones y de los territorios a su alrededor. Pero ella se rebeló contra mis leyes y estatutos, con una perversidad mayor a la de las naciones y territorios vecinos. En otras palabras, rechazó por completo mis leyes y estatutos, Nueva Versión Internacional. ¿Tiene Dios una dieta espiritual para que comamos? ¿Qué alimento espiritual debemos comer? El Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, comentario sobre Mateo capítulo 5 versículo 19 nos da la respuesta. Además, es de vital importancia prestar atención a toda palabra de Dios. El hombre no tiene la libertad de elegir de la palabra de Dios aquellas porciones que le agradan y rechazar otras. Dios ha proporcionado una dieta espiritual equilibrada para sus hijos terrenales, y quienes solo comen lo que les place, no pueden esperar disfrutar de una experiencia cristiana. Aún los mandamientos muy pequeños, Mateo, capítulo 5, versículo 19, son indispensables para el que quiere entrar en el reino de los cielos. Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, p. 303, 304. Esveo había comido el tipo equivocado de alimentos. Se rebelaron contra Dios y sus estatutos, que es la dieta espiritual que Dios había dado para comer y comieron de la comida que el resto de las naciones a su alrededor le daban para comer. De hecho, ¿tenía Jesús una dieta espiritual? ¿Y los profetas y los apóstoles? Leemos la siguiente cita de la Guía de Estudio de la Biblia para Nuevos Creyentes, tomo 1, lección número 9, la Biblia, una guía para nuestra vida, p. 80. Jesús dijo, mi alimento es que haga la voluntad del que me envió, Juan capítulo 4 versículo 34. Jeremías habló de hallar y comer las palabras de Dios, y dice ellas se transformaron en gozo y alegría de su corazón, Jeremías capítulo 15 versículo 16. Job declaró, guardé las palabras de su boca más que mi comida, Job capítulo 23 versículo 12. Jesús, el Verbo viviente, Juan capítulo 1 versículos 1 al 3, era el pan vivo que descendió del cielo, Juan capítulo 6 versículos 48 al 51. El autor de la carta a los Hebreos habla de gustar de la buena palabra de Dios, Hebreos capítulo 6 versículo 5. Pedro se refirió a la leche espiritual no adulterada, véase la primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 2. Somos lo que comemos. Como un hombre piensa así es él, Proverbios 23 versículo 7.
Cuando las computadoras se hicieron populares, teníamos un dicho: basura dentro, basura fuera. Si nos alimentamos con comida chatarra, ya sea espiritual o físicamente, se notará en nuestra forma de pensar y en lo que decimos. ¿Qué vemos en la televisión o en nuestras computadoras o teléfonos celulares? ¿Qué escuchamos? Cualquier alimento que demos a nuestra mente mostrará quiénes somos. Empecemos a seguir una dieta que fortalezca nuestra naturaleza espiritual, una vida guiada por el Espíritu Santo, y matemos de hambre a nuestra naturaleza carnal, una vida guiada por nuestras tendencias naturales al mal y a complacernos a nosotros mismos. Véase la primera epístola de Pablo a los Corintios capítulo 2 versículo 14, y capítulo 3 versículos 1 a 3. Véase también Romanos capítulo 8 versículos 5 a 8. Compartiremos algunas imágenes que ilustrarán estos dos aspectos. Nuestra dieta diaria para tener el peso adecuado. 1. El pan diario. Para empezar, esa dieta consiste en estudiar la palabra de Dios. En el Evangelio según San Mateo capítulo 4 versículo 4, Jesús dijo lo siguiente: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 2. Oxígeno diario. Compartimos una cita del libro titulado La oración, capítulo 9, El poder de la oración, p. 104, la oración es el aliento del alma. Es el secreto del poder espiritual. No puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia, y conservar, sin embargo, la salud del alma. La oración pone al corazón en inmediato contacto con la fuente de la vida, y fortalece los tendones y músculos de la experiencia religiosa. Descuídese el ejercicio de la oración, u ores espasmódicamente, de vez en cuando, según parezca propio, y se perderá la relación con Dios. Las facultades espirituales perderán su vitalidad, la experiencia religiosa carecerá de salud y vigor. https://m.egubritins.org/es/book/1765.612 gato 612. 3. Permitir que el Espíritu Santo more en nosotros y nos guíe. La epístola del apóstol Pablo a los romanos nos dice que tener una mentalidad carnal es la muerte, pero tener una mentalidad espiritual es la vida y la paz. Romanos capítulo 8 versículo 6. El versículo 8 nos dice que los que están en la carne, o son de mente carnal, no pueden agradar a Dios. Y el versículo 14 nos dice que si permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, entonces y solo entonces, nos convertimos en hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, para tener un peso espiritual saludable, es necesario tener 3 elementos presentes: el estudio diario de la palabra de Dios, orar y permitir que el Espíritu Santo more en nuestras mentes. Si seguimos esta receta, cuando el Señor regrese, nuestro peso será correcto. No seremos hallados faltos como Belsasar, el nieto de Nabucodonosor. Encontramos su peso en el libro de Daniel capítulo 5 versículo 27. Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. Bendiciones. La Biblia al día para hoy. Le esperamos mañana. Recuerda nuestro lema. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús. A través de la Biblia. Todos juntos. Rumbo al cielo. Bendiciones, amén. Muchas gracias. De parte del grupo Tizu.